Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este programa desde acá, desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de La Ceja. Un saludo para todos los que nos ven en sus trabajos, en sus casas, a través de las redes sociales, por el cual transmitimos esta señal desde acá, desde nuestro querido seminario. Hoy estoy acompañado por mi hermano Néstor y vamos a tratar de un programa muy bonito, muy especial, que es la conclusión del año jubilar que hemos atravesado. El año pasado, el 2025, vivimos este año jubilar. Y en este 2026, hacemos eco de qué nos dejó ese año. ¿Qué fueron las palabras? ¿Cuáles fueron las palabras, las homilías, los mensajes fuertes, los signos? ¿Qué fueron todas las cosas que este año jubilar nos dejó de positivo? Por eso, Néstor, saludemos a nuestros televidentes y también, díganos o denos mejor un abrebocas de qué es lo que nos vamos a encontrar en este querido programa. Claro que sí, hermano Sebastián, es una alegría nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo estos programas de fe que nos van a ayudar a cada uno de nosotros en ese crecimiento espiritual. Como tú lo decías, el tema central es sobre este jubileo, resaltar, aquellas experiencias o lo más importante que nos ha dejado este jubileo que nos dejó el jubileo en el año 2025. Y también vamos a encontrar en algunas secciones la vida de un santo y también acercarnos un poco a la palabra, aquella palabra que nos llena y aquella palabra que también nos va dando a nosotros cada día ese encuentro personal con el Señor y nos va haciendo amantes o deseosos, anhelantes de esa obra de Dios tan grande en la tierra y que algún día nosotros la vamos a conocer, aquellas moradas que el Señor nos ha prometido. Y los invitamos, queridos televidentes, a seguirnos en nuestra siguiente sección, Escucha la Palabra. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección Escucha la Palabra. En esta ocasión, venimos en este programa hablando un poco de lo que nos ha dejado el jubileo de la esperanza. Precisamente, queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes una cita bíblica de la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, que dice un poco: el Dios de la esperanza los llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios que nos ha traído la esperanza, eso precisamente nos tiene que dejar el jubileo de la esperanza, como así lo hemos llamado. Hemos escuchado mucho esta palabra a lo largo del año. Hemos escuchado al transcurso del año pasado esta palabra que nos tiene que mover, queridos hermanos, a no dejar de confiar en el Señor, porque todo pasa. Las personas pasan, las situaciones pasan, pero Dios permanece fiel. Y allí encontramos nuestro sentido cristiano. Creemos no en un Dios pasajero, no en un Dios que está con el hombre por ratos, sino en un Dios que se hace uno con nosotros. Y la prueba más grande de la revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. Cristo se ha hecho hombre de carne y hueso y ha venido a tener contacto con nosotros. Y más que eso, Dios, que amó tanto a su Hijo único, lo dejó padecer y morir en una cruz. ¿Qué más signo de esperanza queremos? La esperanza no defrauda, el lema de este año jubilar que también lo hemos escuchado. La esperanza que está fundamentada en Dios. No tenemos nuestra esperanza, queridos hermanos, en personas. No tenemos nuestra esperanza en situaciones o en cosas particulares del mundo. Tenemos nuestra esperanza en Dios y precisamente es lo que nos habla esta carta a los Romanos, este texto que comparto con ustedes. La esperanza que se fundamenta en el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos conduce a la vida eterna. Nuestra esperanza ciertamente no está en este mundo, nuestra esperanza está en el cielo, porque nos espera un futuro mejor. Nuestra vida no termina acá, somos pasajeros, somos ciudadanos de algo infinito, porque nuestro Dios, porque Cristo el Señor es eterno. La palabra eterna del Padre, Cristo el Señor, nos trae la esperanza. Y en este sentido, queridos hermanos, los invito entonces que a pesar de las dificultades o problemas que podamos tener en nuestra vida, en nuestra familia, nunca dejemos de confiar en el Señor.
nunca dejemos de esperar. Sepamos esperar con amor, esperar con fe, esperar con la confianza de que Dios está con nosotros. Gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerden, mi nombre es Sebastián Campos, estoy acompañado por Néstor Peláez y en este programa, en este pedazo de este programa le vamos a tratar sobre esta conclusión del año jubilar. ¿Qué nos ha dejado este año jubilar? Y podemos ver muchísimos aspectos espirituales, pastorales, muchísimos aspectos sociales, pero observemos primeramente este suceso tan importante que vive la iglesia cada 25 años. Y asimismo el año pasado miramos ese fervor por la peregrinación. Si vimos las imágenes y estuvimos pendientes de las redes sociales del Vaticano y todos los medios de comunicaciones católicos, pues nos dimos cuenta de que en Roma, en el Vaticano, pues eran muchísimas las personas que asistieron durante todo este año. Un despertar de la fe. La gente está sedienta de Dios, sedienta de la fe. Y aunque muchas canciones, muchas personas digan que los católicos están dormidos, que no tienen fe, o como les decía ahorita, hay una canción que dice: la gente anda diciendo que un católico es aburrido, pero eso es mentira, y así mismo lo vemos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas adultas, cuántos niños religiosos, sacerdotes, obispos durante todo ese año visitaron la ciudad eterna en Roma, visitaron al Papa, tuvieron la dicha pues de visitar al comienzo de año el Papa Francisco hasta que nos dejó, y posteriormente pues al Papa León XIV. Hay un despertar, hay una sed, y eso nos dejó este año jubilar, una sed a la peregrinación, una sed de Dios, una sed a la fe. Y también lo vimos claramente en nuestras diócesis particulares. Vemos cómo hubo tantas peregrinaciones, tantos jubileos específicos, ¿no? Que jubileos de los pobres, jubileos de los migrantes, jubileos de los enfermos. Hubo muchísimos jubileos específicos que alimentaron la fe de la iglesia. Por eso es tan importante que durante el año jubilar que ya pasó, cada diócesis pues organizó sus jubileos, y vimos en nuestras diócesis y en nuestras parroquias cómo por la Puerta Santa pasaban muchísimas personas, cómo en cada una de estas diócesis, en cada una de nuestras parroquias, pues en la apertura, cuando iba a iniciar esto, sobre la Puerta Santa, sobre los templos jubilares, el obispo asistía y hacía una misa de apertura de la Puerta Santa, y era muy bonito cómo la gente iba y pues con mucha alegría y con mucho gozo quería recibir esa bendición del obispo, y posteriormente la indulgencia plenaria. Sí, recordemos que esa indulgencia plenaria es para perdonar las penas temporales, que mediante ese signo tan bonito que el Señor nos deja a través de su iglesia, pues nos da esa gracia de perdonar las penas temporales. Entonces qué bonito que pudimos ver eso, y que ese gozo y ese fervor de muchas filas de personas pues haciendo estas peregrinaciones, pues que no se quede allí, no solamente es que sea un ardor y un querer de cada 25 años, no, que sea cada año, que sea cada día, que nos estemos desbordando de la alegría, de la dicha, de sentirnos amados por el Señor, por sentirnos perdonados por el Señor, y también de sembrar esperanza en este mundo que a veces suele estar un poquito hostil. Entonces eso nos dejó en particular este año. Nomás en Santiago de Compostela, en el norte de España, está la Catedral de Santiago de Compostela, en donde dicta la tradición que están los restos del apóstol Santiago, aquel que evangelizó España. Y es bonito como nomás 500,000 personas, tan solo ese poquito que puede sonar un poquito pintoresco, pues es muy particular que 500,000 personas asistieron a esta catedral, hicieron esta peregrinación en este camino de Santiago de Compostela. El número 500,000 de esos peregrinos fue un colombiano, y también un signo muy bonito que también
desde nuestra patria colombiana pues sentimos ese ardor por esa esperanza y por esa reconciliación que el Señor nos dio a través de este año jubilar. Claro que sí, queridos televidentes, este jubileo que ya pasó del año 2025, yo creo que el Papa Francisco fue muy inteligente, podemos decir, o muy coherente en este discernimiento de los signos de los tiempos y ver pues que en este tiempo moderno en el que vivimos quizás se estaba extraviando, se estaba perdiendo esa esperanza, porque nosotros los hombres, los humanos, a veces ponemos nuestra vida en la esperanza del mundo, pero aquella esperanza que quizás no llena, que quizás no nos da alegría, esa esperanza que no nos da vida, o sí una esperanza que nos da alegría pero momentánea. Entonces el Papa Francisco a través de ello pues pensó, ¿no?, en ese discernir de los tiempos y acompañado de otras personas ver esa necesidad de este jubileo de la esperanza, porque ese jubileo de la esperanza nos aviva a nosotros, es algo vivo, algo viviente, algo que nos da a nosotros ese dinamismo o que nos dio ese encuentro personal con el Señor, en esa alegría, en esa felicidad, y también de acompañar a muchas personas que quizás estaban perdidas, que no tenían esperanza. Y este jubileo pues a nosotros nos ha dejado una espiritualidad más viva, una cercanía más con el Señor, porque al reconocer nosotros esta esperanza que llena, esa esperanza que viene del Señor, nos transforma, nos da nuevos caminos de nosotros como cristianos seguir en ese caminar, porque también podemos nosotros como dar esa relación entre el jubileo y la sinodalidad, que también pues terminó en el año 2025, que es ese caminar, ese peregrinar, ese ponerme yo en camino hacia ese encuentro personal con el Señor. Y cuando nosotros nos ponemos en ese camino hacia el encuentro con Dios, no me pongo en camino solo, sino que nos ponemos en comunidad. Por eso cada vez que nosotros, como lo decía nuestro hermano Sebastián, nos reuníamos en las parroquias o las diócesis, salían en peregrinación o quizás a otros lados del mundo, salíamos, era entre comunidad, entre varias personas, porque para ser cristianos debimos de vivir en comunidad, y ese peregrinar es eso, es caminar con los demás y ver también en aquellas personas más vulnerables, en aquellos más pequeños, ver ese rostro del Señor. El Papa Francisco recalcaba mucho eso, él decía que nosotros como cristianos pues debemos de tener prioridad por los pobres, por los vulnerables, y es eso, es ese caminar, ese encuentro con el Señor, porque cuando nosotros estamos con esperanza, tenemos la esperanza de que es posible cambiar en nuestra familia, es posible cambiar en nuestra comunidad, aquellas cosas que quizás están caminando en contra, digamos, de lo que nos ofrece el Señor. Y también pues este jubileo a nosotros nos ha dejado como las puertas abiertas. Podemos decir que este jubileo del 2025 no ha terminado, es el comienzo de una era que va a venir o que está en camino y que va cada día nosotros pues ir buscando aquello que nos va a llenar el corazón y nos va a ir transformando como cristianos. Así es, Néstor. Y pues mediante esta renovación que usted nos hablaba y de esta esperanza en comunidad, pues también vemos que eran muchas las multitudes que también durante este año jubilar se acercaban para el sacramento de la reconciliación. Recordemos que una de las condiciones para alcanzar la indulgencia plenaria era precisamente la confesión, este sacramento tan importante. Y fue muy bonito cómo durante este año pues hicimos trabajar un poco o harto a los sacerdotes. Qué bonito que durante este año los sacerdotes tuvieron trabajito, pues a causa de que queríamos y teníamos esa sed de confesarnos para alcanzar la indulgencia plenaria. Qué bonito eso. Gracias por sembrar esa fe. Yo sé que muchos aquí pues fueron grandes motivadores para que en sus familias, en sus casas, en sus amigos,
en sus conocidos, pues tuvieran este despertar para alcanzar esa indulgencia plenaria y alcanzar la dicha. Y fue muy bonito como en las parroquias, en los templos juglares, habían las filas tan largas para poder alcanzar este sacramento de la reconciliación y llegar pues a esta indulgencia plenaria. Fue algo muy bonito y muy especial y que ojalá se siga cultivando. No hay una fecha exacta, no hay un tiempo exacto para saber cuándo me voy a confesar, no lo hay. Pero pues con un buen acercamiento a un sacerdote para que sea nuestro guía espiritual, cada vez que sienta yo la necesidad, cada vez que vea que me estoy perdiendo y me estoy alejando del Señor, pues es la oportunidad para acercarme a Él, porque Él siempre nos va a perdonar, pero también necesita Él que nosotros pidamos perdón. Él perdona todo, pero necesita que nosotros nos arrepintamos, que nosotros le pidamos perdón. Y otra de las cosas también muy interesantes fue con la bula que el Papa Francisco quiso dar apertura a este año jubilar. Y en esa bula nos decía que tuviéramos signos tangibles de esperanza. No solamente que quedáramos así en discursos bonitos, en homilías, en reflexiones, no solamente por ahí en textos, o no solamente con alguna celebración de la Santa Misa muy bonitas obviamente, y de la apertura de las puertas. No solamente era con eso, porque la esperanza, recordemos hermanos, que la esperanza no es simplemente una actitud, una palabra, ¿sí? Un valor. La esperanza es una persona, y esa persona es Jesucristo el Señor. En Él encontramos la esperanza, en Él encontramos el significado verdadero para alcanzar una felicidad plena en este mundo hostil. Nuestras enfermedades, si no la vemos desde un punto de esperanza, si nuestras enfermedades no la vemos con una visión cristiana, donde Cristo sea el centro de esa esperanza, pues la enfermedad no tiene sentido y vamos a querer morirnos y vamos a pedir eutanasia y vamos a pedir pues la muerte. Pero cuando le damos un sentido de redención a nuestro sufrimiento, cuando nuestro sufrimiento tiene un sentido profundo en Cristo el Señor, pues adquiere otra connotación de sacrificio, de entrega, de amor pleno por Dios, por nuestras familias. Por eso, hermanos, qué bonito que el Papa Francisco nos haya invitado a eso, a no solamente decir discursos bonitos sobre esperanza, sino a hacer acciones tangibles. Y soy testigo que en muchas diócesis, en muchas de nuestras parroquias, hicieron signos visibles. ¿Cuántas familias no se visitaron? ¿Cuántas misiones no se hicieron? Jubilares. ¿Cuántas puerta a puerta? ¿Cuántas veredas? ¿Cuántos colegios? Tantas personas se vieron multiplicadas en la visita de estos agentes de pastoral, de los mismos sacerdotes, que pudieron dar ese granito más, que dieron ese signo tangible, en donde la esperanza se mostró en el enfermo, en el desesperado, en el triste, en el abandonado. Gracias porque es ahí donde construimos su iglesia, es allí donde podemos mantener una fe viva nosotros como católicos en la esperanza del otro, porque puedo decir que amo a Dios, puedo decir que soy muy orante, pero si desprecio al hermano que sufre al lado, pues nada estoy haciendo. Por eso es tan importante que podamos resignificar y podamos alimentar cada uno de esos procesos que hemos aprendido y que hemos vivido durante este año jubilar del 2025. Y es muy bonito ver cómo este jubileo nos abrió muchas puertas. Vemos cómo el Papa Francisco en una de sus visitas se acerca él a una cárcel donde están aquellas personas que están presos, cautivos de la libertad. Y vemos ahí cómo se abre esa puerta de la esperanza en medio quizás de esas personas que han perdido la esperanza. Aquellas personas que quizás condenadas a mucho tiempo, pero se abre la puerta de esa esperanza, de que hay esperanza, de que si ponemos todo en las manos del Señor, vamos a poder salir de ello. También otra puerta que se nos abre es la puerta a la paz. ¿Cuántos de nosotros, de nuestro territorio colombiano, hemos sido signo de esperanza?
Ese jubileo de la esperanza también nos lleva a nosotros a abrir esa puerta de que la paz es posible, que la paz que nos ofrece el Señor es posible, que no nos perdamos la guardia, que seamos perseverantes en esa búsqueda de paz, porque en Jesús la vamos a encontrar, porque Él es la verdadera esperanza. También esa puerta que se nos abre a nosotros, a ese cuidado de la creación. Si nosotros a veces decimos que amamos a Dios, como lo decía Sebastián, pues debemos de amar también la creación, porque podemos ver el rostro de Dios o ver cómo Dios se refleja por medio de lo que Dios ha creado. Y a veces pensamos, no, que el mundo ya se va a acabar, que el mundo, tanta contaminación que hemos realizado, o que el mundo ya no tiene salida. Tengamos la esperanza, queridos hermanos, de que allí, en esa esperanza de Dios, vamos a salvar el mundo. Y por eso el Papa Francisco, en esta hermosa encíclica, Laudato Si, nos da como unas pautas necesarias para nosotros ver o poder entrar en esa transformación también de la creación. Debemos hacernos nosotros participantes de aquella herencia que Dios nos ha dejado en la tierra. Y así como nosotros nos comportemos aquí en este mundo terrenal, pues estamos también una opción buscando quizás un infierno, o quizás tal vez estamos buscando esa trascendencia, ese encuentro personal con el Señor. Y también al abrir esas puertas, nosotros como cristianos debemos de abrir la puerta del corazón, abrirnos a la puerta de la paz, abrirnos a la puerta del perdón. ¿Cuántos de nosotros estuvimos presentes en este jubileo de la esperanza, pero a veces no abrimos esas puertas del perdón, de la reconciliación? A veces nosotros estamos o tenemos muchas debilidades o fragilidades humanas que nos llevan a nosotros a alejarnos o a quizás no perdonar en nuestra familia, en nuestra comunidad. Entonces, queridos televidentes, queridos hermanos, debemos de ser conscientes de que la verdadera esperanza está en Cristo. Y si está en Cristo, debo abrir yo la puerta del perdón, debo abrir esa puerta a la solidaridad, a la humildad, para que así nosotros podamos realmente ser peregrinos de esperanza. Y también recordar, queridos televidentes, que esto la Iglesia no se ha inventado. El peregrinar no lo hemos inventado en la Iglesia, es fundamento bíblico. Igual que el jubileo es fundamento bíblico. En el libro de Levítico nosotros podemos encontrar cómo cada 50 años el pueblo se reunía para hacer un encuentro, como un recorder de lo que ha sucedido. Y si el pueblo iba caminando, en la idolatría, pues era ese tiempo de hacer justicia y nuevamente de poder reconciliarse con Dios. Así es, Néstor y queridos televidentes. Este año jubilar pues nos ha dejado grandes signos muy bonitos, inspirados claramente en la palabra de Dios, como lo acaba de decir nuestro hermano Néstor, ¿no? Que este año jubilar, hablar de la esperanza, hablar del peregrinar, hablar de la reconciliación con el Señor y con nuestros hermanos, bueno, es invento de la Iglesia. Y por eso un signo tan bonito que nos dejó este año jubilar, en 2025, fue en el mes de octubre. Recordemos cuando el rey Carlos III visita al Papa León XIV en el Vaticano y estuvieron orando juntos en la Capilla Sistina, orando por la paz, orando por la unidad de los cristianos. Y es un signo ecuménico muy hermoso y muy bonito, en que nosotros debemos que aprender. Pues recordemos que el rey Carlos III pues es la cabeza de la Iglesia anglicana, esta porción de cristianos que hace 500 años, más de 500 años, pues se separa de la Iglesia de Roma, se separa de la Iglesia católica. Tenemos ahí un fuerte cisma que se vio durante esos años y que hoy, el pasado mes de octubre, 500 años después, pues empiezan a ver las primeras pinceladas de acercamiento para que ojalá algún día podamos seguir siendo una sola iglesia. Siempre ha sido una sola iglesia, pero que estos hermanos separados, estos hermanos más bien esperados, puedan volver al seno de la iglesia. Por eso tratemos de imitar al Papa León,
Tratemos de imitar esos esfuerzos para que los cristianos puedan reconciliarse. Y no solamente reconciliarse entre los protestantes y católicos, también entre los propios cristianos. A veces estamos divididos. ¿Cuántas veces de pronto por llevar una vela en la parroquia, por llevar un agua, por ayudarle al padre a leer, a veces hay discusiones, o a veces de pronto hay cosas que empiezan a herir, ¿no? Actitudes, miradas, comentarios, ¿sí? Debemos que dar ejemplos, hermanos. Entonces, si somos capaces de vivir como buenos cristianos, como buenos católicos, pues también vamos a ser capaces de adoptar, abrazar a estos hermanos que de pronto pues han caído en esa separación, ese cisma de la iglesia. Los esperamos a todos y por eso debemos que ser signo de esperanza. Recuerden que se nos note que somos católicos, que se nos note a nosotros que tenemos esperanza. No solamente es decirlo, no solamente llevar un rosario, una camándula, un denario, es también pues que se nos note, que solamente al vernos puedan decir: este hombre es cristiano, con su testimonio de vida, que digan: es cristiano, es cristiana, y qué bonito sería poder imitar su vida. Por eso, de esta manera, queridos hermanos, pues habiendo dicho estos puntos de conclusión durante ese año jubilar, y en donde podemos sacar muchísimos puntos más, sino que pues tal vez el tiempo no nos da, pues vayamos con mucha alegría y mucho gozo a escuchar y a conocer la vida de un santo. Vayamos a esa siguiente sesión llamada Conoce un corazón. Queridos hermanos y hermanas, habiendo prontamente cerrado la puerta santa este año jubilar, llenémonos también de gozo y esperanza en nuestras vidas, porque el Señor ha pasado y ha hecho grandes maravillas en nosotros. Quiero hoy traerles este santo, el corazón de este hombre especial. Hoy, 11 de enero, la iglesia celebra a Santo Tomás de Cori. Es un santo quizás que podrán decir: bueno, ¿y ese quién es? ¿Ese quién era? ¿Qué hizo? ¿Cierto? Son de esos santos que nosotros quizás muchas veces no distinguimos, no conocemos o no hemos escuchado de ellos. Pero para eso también está este momento. Santo Tomás de Cori fue un hermano franciscano de las órdenes menores. Fue sacerdote en su comunidad. Nació el 4 de junio de 1655 en la ciudad de Cori, Italia. Hay algo muy particular de este joven, es que a sus 14 años de edad queda huérfano de padre y de madre y se queda solo con sus hermanas menores. Él a sus 14 años debe asumir las riendas, el control y la autoridad en su familia, que ahora solo serán sus hermanas. Y él la toma con mucha responsabilidad, amor y generosidad. Y claro, le toca salir, trabajar, buscar sostener a sus hermanas. Y lo hace, puede lograrlo. Es así como también Santo Tomás de Cori luego encuentra, porque dice, se nos narra en la historia que es un encuentro, que es una oportunidad de él haber encontrado a los frailes menores franciscanos de ahí, de su comunidad, de donde él vivía. Y al encontrar él esta forma de vida, se asombra y dice que quiere asumir también ese estilo de vida. Es así como ya le entrega los dotes a su hermana para que ella se pueda casar. Le entrega los bienes, le entrega lo que ellos han tenido y cultivado, y él se dirige al monasterio de los frailes menores franciscanos. Cuando llega allí al convento, dice también, los escritos nos narran de que él llegó, entró y dijo: me llamo Tomás, soy de Cori y vine aquí para ser santo. Y es muy curioso porque podríamos decir es un hombre soberbio, pero también podemos decir que es un hombre decidido, es un hombre que llevaba recta intención de corazón, es un hombre que tenía sus ideales muy firmes y que confiaba tanto en el Señor que su esperanza y su meta, como la que debe ser de cada uno de nosotros, es la santidad. Y así es, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II y hoy es santo de la Iglesia.
¿Qué nos debe dejar esta enseñanza hoy, Santo Tomás de Cori, a la luz de haber terminado recientemente este año jubilar? Un año de gracia, un tiempo de bendición y un tiempo de salvación, pero también especialmente un tiempo de santidad. Y es eso, estamos llamados todos a la santidad, nos dice el Papa Francisco en su encíclica Gaudete et Exsultate. Allí el Papa Francisco nos narra, nos cuenta, nos presenta la santidad, tanto de aquellas personas que han sido canonizadas por el rito de la Iglesia Católica, como aquellas personas que no se encuentran quizás allí, pero que sabemos que vivieron al lado nuestro, o que sabemos que aún conviven con nosotros. Nosotros estamos llamados a la santidad. Como cristianos bautizados tenemos todos la misma dignidad y estamos llamados a este momento, a ser santos como el Señor es santo. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro querido programa. Gracias por habernos dejado entrar a sus casas, a sus trabajos y sobre todo a sus corazones. Gracias por estar siempre cada 8 días conectado a este programa que se transmite a través de muchos medios de comunicación. Aprendimos que el año jubilar es un signo muy importante para nuestra vivencia de la fe, para nuestra reconciliación, para nuestro sentir como cristianos y sentirnos parte de la Iglesia, que no solamente eso es el Papa, los sacerdotes y las religiosas, sino que todos somos partes importantes del cuerpo de Cristo, que es su amada Iglesia. Por eso es tan importante que podamos alimentarla, como dijimos en el programa. No solamente fue el año 2025, el año jubilar y ya, ese fervor de esperanza y de vivencia en nuestra fe, sino que también cada día podamos alimentarla y podamos ir subiendo ese nivel de espiritualidad. Gracias por estar conectados con nosotros y recordemos que se nos note la esperanza, que se nos note que somos cristianos, para tener así una fe auténtica y todos podamos ser cristianos auténticos y pues ir navegando en una misma barca, como nos recordaba siempre el Papa Francisco. Néstor, despidámonos de nuestros televidentes y también invitémoslos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, queridos televidentes, y recordemos que este jubileo no ha terminado, es el inicio de una etapa, porque la esperanza va a seguir viviendo siempre en nuestros corazones. Si queremos cambiar el mundo, debemos tener esperanza, y esa esperanza que esté fundamentada en Cristo. Los invitamos, queridos televidentes, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en los canales de televisión de nuestro Oriente Antioqueño, y también pues por las emisoras, que también ese programa ha sido enviado a muchas emisoras de nuestro territorio, para que ese mensaje también llegue a aquellas personas que todavía no tenemos o no tienen esos medios de la televisión. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga.